Me mandaron a buscar en pleno invierno. Era la estación de la larga noche en la Antártida, cuando el sol se negaba a salir y yo no tenía ni idea de qué esperar. Incluso las instrucciones eran vagas, casi crípticas, salvo un detalle claro. Debía presentarme en un puesto de investigación cerca del polo, aislado en el lugar más desolado de la Tierra. Cuando mi avión aterrizó, una tormenta azotó el hielo y el viento aulló y sacudió el metal de la nave. El cielo tenía un tono morado amoratado y las luces de la base que se encontraba más adelante parpadeaban como pequeñas estrellas pálidas. Sentí un peso opresivo sobre mi pecho en el momento en que pisé el suelo helado. Se acercó un joven soldado, con el rostro medio oculto bajo una capucha y unas gafas protectoras. Parecía aliviado al ver el cuello del sacerdote debajo de mi grueso abrigo de lana, una sensación agradable a pesar de que yo estaba claramente fuera de lugar. «¿Padre Martín?», preguntó con la voz amortiguada por la bufanda que le rodeaba la boca. Asentí, apretando fuerte mi bolso, sintiendo el viento penetrar en cada capa. «Yo soy». «¿Y tú eres?». «Cabo Haines, señor», respondió, poniéndose de pie, rígido. Lo estaban esperando. «Debe acompañarme a la sala de reuniones inmediatamente». Lo seguí y eché una última mirada a la interminable extensión de hielo, solo interrumpida por colinas bajas y acantilados irregulares en la distancia. No había nada allí excepto el vacío y el viento aullante. El silencio no se parecía a nada que hubiera conocido antes, vasto y profundo, pero estaba impregnado de algo inquietante. Dejé de lado esa sensación cuando llegamos a la entrada. Dentro del puesto de avanzada me encontré con paredes de metal, fuertes luces fluorescentes y soldados con abrigos verdes sombríos, mirándome con algo que no podía identificar. Pasamos por estrechos pasillos hasta que Haines se detuvo frente a una pesada puerta de acero. Llamó y una voz nos llamó desde el interior. La puerta se abrió con un chirrido y apareció un hombre con un uniforme impecable, mayor, con un aire de autoridad que lo identificaba claramente como alguien que tenía el mando. Se puso de pie cuando entré y me hizo un gesto con la cabeza. «Padre Martín», dijo, extendiendo la mano. «Coronel Beckett. Gracias por venir». Le estreché la mano y sentí la firmeza de su apretón. No me dieron muchos detalles, coronel. Solo que me necesitaban aquí, para algo inusual. Intercambió una mirada con Haines y percibí un destello de incomodidad en su expresión. «Sí, nos disculpamos por el secreto. Hay ciertos elementos de esta misión que pensamos que era mejor no mencionar hasta que llegaras». Levanté una ceja y sentí que se me apretaba el nudo en el estómago. «Continúa». Dudó un momento antes de continuar. «Hay una formación cerca. Una cueva. Es algo que encontramos mientras cartografiábamos esta zona. Extraño, enorme, casi como un monumento natural. Hemos tenido personal entrando y saliendo de allí, pero es difícil de explicar». La mirada de Beckett se posó en mí y en sus ojos vi algo que me heló hasta los huesos. Miedo. «Creo que será mejor que lo veas tú mismo», dijo en voz baja. El camino de salida fue sombrío. El viento había aumentado y azotaba los costados del vehículo como si quisiera entrar. Afuera, la nieve y el hielo se extendían sin fin, interrumpidos solo por rocas dentadas y plomizas que sobresalían como la columna vertebral de un gigante muerto hace mucho tiempo enterrado bajo la blancura. El cabo Haines conducía en silencio, con las manos apretadas sobre el volante. Yo estaba sentado atrás con dos soldados, ninguno de los dos hablaba. Observaban las ventanas, rígidos, tensos, como si la tierra misma de afuera pudiera oponernos resistencia. El coronel Beckett me había dado una información mínima antes de despedirnos. «La cueva tiene algo especial», dijo, mirando fijamente un mapa que tenía sobre el escritorio, aunque me di cuenta de que no lo estaba viendo. «Hicimos que un equipo la inspeccionara cuando la encontramos, pero no llegaron muy lejos antes de que empezaran a actuar de forma extraña. Uno de ellos incluso se interrumpió y vi una sombra pasar por su rostro». «¿A qué te refieres con actuar de manera extraña?», insistí, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Me miró con expresión seria, pero sus ojos delataban algo cercano al terror. «Degradación. Paranoia, alucinaciones», un hombre dijo que se sentía como si lo estuvieran observando. Otro afirmó que podía oír voces susurrando. No llegaron muy lejos en la cueva antes de que lo sacara. Es como si el lugar tuviera una presencia. Se aclaró la garganta. «No le doy mucha importancia a lo sobrenatural, pero mis hombres sí. Se sentirán mejor si tienen un sacerdote a su lado». Mientras nos dirigíamos hacia esa formación siniestra, sus palabras se repetían en mi mente. «Algo en ella tiene una presencia». Los soldados y yo permanecimos en silencio hasta que, finalmente, el vehículo se detuvo. Haines apagó el motor y el silencio repentino fue tan intenso que casi resultó violento. Salimos al paso del viento cortante y allí, a solo unos metros de distancia, estaba el vehículo.
Una enorme formación de piedra sobresalía del hielo, semienterrada, su forma tenebrosa y abrasiva contra el pálido paisaje. Debía tener unos 45 metros de alto y 15 de ancho. La entrada en sí era una abertura ancha y negra, redondeada en los bordes con rocas dentadas que la delineaban. La nieve parecía acumularse alrededor de la caverna en montículos antinaturales, casi como si la cueva hubiera alterado el hielo hasta hacer que se agrietara y se moviera en ángulos extraños y antinaturales. Uno de los soldados, el soldado Mills, estaba de pie a mi lado y hablaba en voz baja. No tiene buena pinta, ¿verdad? No, murmuré, tragando saliva. No es así. El sargento Davis, el más alto del grupo, intentó romper la tensión con una risa forzada. Es solo una extraña formación rocosa, murmuró, aunque su mirada nunca se apartó de la entrada. Nada más. Lo miré de reojo y estudié la tensión en torno a su boca, la forma en que apretaba el rifle. Todos llevaban sus armas como si esperaran que algo saltara de las profundidades en cualquier momento. Mira, continuó Davis, con un tono áspero mientras me miraba. No sé si realmente crees en algo de eso de los sacerdotes, pero, quédate cerca, ¿de acuerdo? Asentí y le ofrecí lo que esperaba que fuera una sonrisa tranquilizadora. Me quedaré cerca. Los hombres se relajaron visiblemente, pero solo un poco. Juntos, nos acercamos a la entrada de la cueva. Cada paso crujía bajo nuestros pies, mientras el viento amortiguaba todos los demás sonidos. La entrada se hacía más grande a medida que nos acercábamos, y mi piel se erizó con esa inexplicable sensación de ser observado, como si algo estuviera detrás de esos pozos de vacío en sombras oscuras y nos estuviera observando desde adentro. El soldado Mills se detuvo de repente, con la mirada fija en el suelo, cerca de la entrada. Miren, susurró, y seguimos su mirada. Huellas. Pisadas descalzas en la nieve que conducían a la boca de la cueva y desaparecían. El tamaño de las huellas sugería que no eran de un hombre adulto, sino de un niño. ¿Quién? Comenzó el cabo Haines, su voz apenas audible. Nadie ha estado aquí últimamente, murmuró el sargento Davis con voz tensa. Y nadie anda descalzo con este tiempo. Estarían muertos en cuestión de minutos. Sentí que mi mano se dirigía instintivamente hacia el pequeño crucifijo de plata que colgaba de mi cuello. Las palabras de Beckett resonaron en mi mente. Hay algo en él, una presencia, sin decir una palabra más, avanzamos y entramos en la boca abierta de la caverna. La luz que había detrás de nosotros se desvaneció rápidamente y un aire cálido y húmedo pareció filtrarse por las paredes, llenando el espacio con una manta casi sofocante. Los rayos de nuestras linternas se extendían sobre las paredes de la cueva, proyectando sombras largas y cambiantes que parecían ondularse con el parpadeo del movimiento. En el interior, el aire transportaba un ligero olor a tierra que me recordaba a metal mojado. Había algo en ello que me ponía los pelos de punta, aunque no sabía por qué. Padre, dijo el sargento Davis con voz ronca pero baja. Se movió sobre sus pies, evitando mirarme a los ojos. Antes de que profundicemos más, tal vez podrías, ya sabes, decir algo. Para tener suerte. Los demás soldados asintieron, con el rostro tenso y cauteloso en la penumbra. A pesar de sus rifles y años de entrenamiento, parecían jóvenes nerviosos. Asentí, ordenando mis palabras y sintiendo que el frío se apoderaba de mi piel. Levanté una mano y rocé con los dedos el crucifijo que colgaba de mi cuello. Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos mientras caminamos por este lugar. Protégenos, guíanos y deja que tu luz sea nuestro camino. Protege a estos hombres, manténlos firmes y concédenos el coraje para seguir adelante en este viaje. Mientras hablaba, un ruido bajo y distante resonó en la caverna. Era débil, apenas un susurro, pero inequívocamente antinatural. Un lento y chirriante retumbar que atravesaba las paredes. Era como si la piedra se estuviera moviendo, gimiendo bajo una fuerza inimaginable. Permanecía en el fondo, apareciendo y desapareciendo como una protesta sorda. Los soldados intercambiaron miradas inquietas y apretaron sus armas con más fuerza. Mills habló en voz baja. ¿Escuchaste eso, verdad? Quiero decir, ¿no fui solo yo? Probablemente se trate de un asentamiento de la tierra, dijo Davis, aunque su voz temblaba. Estas cuevas son antiguas, podrían ser hielos que se desplazan, rocas que se asientan, algo así. Sí, murmuró el cabo Haines. Es genial. Bajé la mano y volví a guardar la cruz en mi chaqueta. Estaremos bien, dije, aunque mis palabras sonaron huecas, incluso para mis propios oídos. Seguimos avanzando, en fila india, adentrándonos cada vez más en la oscura garganta de la cueva. Las paredes se estrechaban y descendían en una pendiente gradual. El suelo parecía curiosamente liso, no irregular ni roto como cabría esperar. Era un camino continuo y sinuoso que descendía suavemente como el interior de un extraño y sinuoso embudo. La roca misma brillaba cuando la luz de la linterna la iluminaba, no con un brillo mineral, sino con algo húmedo, como si estuviera recubierta de una fina película de líquido almibarado.
Más allá de eso, había un calor sutil que provenía de las paredes, mucho más cálido que el aire helado del exterior. Se siente diferente aquí, ¿no? Murmuró Miles, mientras sus ojos recorrían las paredes del túnel. Quiero decir, ¿no debería seguir haciendo frío? Davis se burló, aunque su expresión permaneció tensa. Sigue moviéndote, Miles. Probablemente sea una fisura geotérmica o algo así. Calor atrapado en la tierra. Pero él también siguió mirando a su alrededor, con la mandíbula apretada. A medida que descendíamos, el camino se estrechaba y nos obligaba a agacharnos a medida que el techo se hundía. Las paredes parecían curvarse hacia adentro y el suelo comenzaba a inclinarse aún más. El aire se volvía más pesado, denso y con un olor difícil de definir. Una mezcla de tierra mojada y algo casi podrido. Cada pocos pasos, se oía un leve ruido chirriante, un eco lejano que zumbaba en el fondo como un gemido bajo. No había señales evidentes de peligro, pero una creciente inquietud se retorcía en mis entrañas. Las paredes parecían latir levemente cuanto más las mirabas. Extendí la mano y toqué la piedra al pasar. Era extrañamente suave y resbaladiza bajo las yemas de mis dedos enguantados. Retiré la mano y limpié rápidamente el líquido en mi abrigo, pero la sensación persistió. Se siente raro, ¿no? Susurró Miles, con una voz apenas audible. Como si no debiéramos estar aquí. Calla, susurró a Inés, aunque su voz sonaba tensa. Me miró con una expresión suplicante en los ojos. Padre, esto es. Quiero decir, ¿sientes algo extraño aquí? Respiré profundamente para tranquilizarme. Hay algo aquí, murmuré. Pero sigamos concentrándonos. Asintieron, pero vi que su aprensión se agudizaba. Seguimos adelante en silencio, cada paso resonando en el pasaje hueco, un descenso implacable hacia lo desconocido. Y detrás de nosotros, las paredes de la cueva crujían, como si estuvieran observando y esperando con un anhelo paciente. A medida que íbamos avanzando, el silencio entre nosotros se hacía más denso a medida que las paredes se cerraban sobre nosotros. Más adelante, en lo más profundo de la cueva, un leve latido atravesaba el aire, una vibración lenta y constante que parecía resonar en mi cabeza. No podía identificarlo. Tal vez era el sonido del agua que brotaba y pulsaba desde algún lugar profundo. Pero eso no me parecía correcto. ¿Todos ustedes sienten eso? Preguntó Miles con la voz quebrada. Había estado callado por un tiempo, pero ahora su rostro estaba pálido y sus ojos se movían rápidamente por encima de su hombro cada pocos segundos. El sudor brillaba en su frente a pesar del frío que persistía en el túnel. Sigue avanzando, gritó el sargento Davis, aunque su voz sonaba superficial por su propia aprensión. Aquí no hay nada más que rocas. Mantén la cabeza erguida. Pero Miles apenas parecía oírlo. Se detuvo, su respiración se entrecortó y su mirada se volvió distante, fija en un punto invisible frente a él. Extendí la mano y la puse sobre su hombro, sintiendo que sus músculos se tensaban bajo mi agarre. Miles, dije suavemente, quédate con nosotros. Parpadeó y me miró con ojos muy abiertos y aterrorizados. No, creo que se supone que deba estar aquí, padre. Siento como si algo me estuviera mirando, algo que dejé atrás. Su mano tembló mientras se tocaba la frente, murmurando para sí mismo. No sé por qué alguna vez, ¿cómo pude haber? ¿Qué ves? Pregunté, aunque se me revolvió el estómago al sentir el peso del horror que sostenía. Es ella, susurró con voz temblorosa. Mi pequeña niña. Me está mirando, pero su cara, se llevó la mano a la boca y ahogó un jadeo. Sus ojos se abrieron de par en par, con las pupilas dilatadas, como si estuviera presenciando algo indescriptible en las sombras. Vi que el miedo se intensificaba en él, su mirada se volvió descontrolada, yendo de un lado a otro como si estuviera siguiendo una presencia invisible en el aire. Está parada allí, susurró con la voz quebrada, pero algo no va bien, su piel está muy pálida, como si hubiera estado muerta durante días. Sus ojos están, oh, Dios. No, soldado. Gritó Davis, esta vez con voz más alta. Recupere la compostura. Pero Miles solo gimió, su cuerpo temblaba como si tuviera fiebre. Ella me pregunta por qué me fui, por qué la dejé sola. Me pregunta por qué no estuve allí para ella cuando estaba enferma, cariño, me desplegaron, lo intenté, pero, su voz se desvaneció, sus ojos abiertos por el pánico mientras parecía mirar más profundamente en las sombras. Se tambaleó sobre sus pies, respirando agitadamente, y en ese momento vi que algo se rompía en él, algo primario y aterrorizado. Su mirada se volvió hacia adentro y sentí un pulso de terror atravesándome mientras hablaba de nuevo. ¿Quiere que acabe con todo esto? Su voz había adquirido un tono inquietante y hueco. Dice que tengo que tallarla de nuevo en mí. Sentir lo que ella sintió, compensar lo que he hecho. Miles.
Lo agarré del hombro, pero su piel estaba húmeda y no respondía, su mente estaba atrapada en algún lugar al que yo no podía llegar. Lo que sea que estés viendo no es real. Estás aquí, con nosotros. No dejes que te atrape. Pero él no escuchaba. Su mano se deslizó hacia su cinturón, donde un cuchillo de caza brillaba débilmente en la penumbra. Su rostro se contrajo, en una mueca horrible y dolorosa, como si estuviera atrapado entre la agonía y un deseo enfermizo y retorcido de rendirse. Ella dice que es la única manera, murmuró. Si tan solo hago un corte lo suficientemente profundo, puedo ocupar su lugar. Tal vez entonces, el latido que nos rodeaba se hizo más fuerte, latiendo al ritmo de sus palabras. Reverberaba a través de las paredes, una vibración siniestra que parecía latir junto con los latidos de su corazón, haciendo que su respiración se convirtiera en jadeos superficiales. Podía sentirlo ahora, un leve zumbido debajo de mi piel, como si algo en las profundidades de la tierra estuviera respondiendo, extendiéndose hacia él con dedos invisibles, acercándolo más a la oscuridad dentro de sí mismo. Migs, no lo hagas, dijo a Inés, su voz apenas era más que un susurro, el miedo ahogaba sus palabras. No estás solo, ¿de acuerdo? Sea lo que estás viendo, no es real. Es la cueva, está jugando con tu cabeza. No lo escuches. Pero la expresión de Miles permaneció fija, una mezcla horrible de dolor y resignación, sus ojos perdidos en los horrores que solo él podía ver. Su agarre en el cuchillo se hizo más fuerte y su mirada se movió de uno a otro como si fuéramos extraños. Algo malévolo titiló detrás de sus ojos, una oscuridad que echaba raíces y enroscaba sus zarcillos a su alrededor. Quiere que los lleve a todos conmigo, dijo en voz baja, con los ojos vacíos y fríos. Dice que todos lo merecemos. Levantó el cuchillo y vi el ligero temblor en su mano mientras apuntaba a su propia garganta, su mirada volviéndose hacia adentro otra vez, perdida en su pesadilla privada. Sin dudarlo, agarré el brazo de Mills y apreté con fuerza su muñeca para evitar que levantara más la espada. Sentí el violento estremecimiento de su cuerpo bajo mi agarre, sus músculos tensos como si estuvieran atrapados en un trance oscuro. Sus ojos estaban desorbitados, desbordados de angustia y desesperación, fijos en una terrible visión que estaba más allá de mi vista. «Padre, ayúdame», susurró, pero su súplica fue devorada por las paredes de la caverna y, a nuestro alrededor, el sonido pulsante solo lo incitaba a seguir. Apreté con más fuerza a Mills y sentí los temblores que le recorrían el cuerpo mientras agarraba el cuchillo, que tenía bajo su propia garganta. Su mirada era distante, desenfocada. Murmuraba en voz baja, fragmentos de frases, cada una más desesperada que la anterior. «Padre, por favor», dijo con voz ronca, casi sin voz. «Me está llamando, dice que necesito...». «No», lo interrumpí con voz firme, aunque sentía que la amargura de mi lamentable incompetencia se filtraba en mi alma. Respiré profundamente, buscando las palabras que rezaba para que tuvieran poder. «Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos», comencé en voz baja pero resuelta, «destierra esta oscuridad de su mente. Límpialo de este mal». Mills se estremeció violentamente mientras yo hablaba, sus ojos se pusieron en blanco por un momento antes de estremecerse, agarrándose la cabeza. Su mano dejó caer el cuchillo y comenzó a encorvarse, con el rostro cubierto de sudor. Pero mientras yo continuaba la oración, sus rasgos se suavizaron, la luz maníaca en sus ojos se atenuó, reemplazada por algo frágil, que apenas se sostenía. «Padre Santo, te pido tu luz en este lugar de sombra. Te pido tu fuerza para guiar a este hombre, tu misericordia para protegerlo. Presérvalo de esta oscuridad, abrázalo cerca de tu gracia. Líbralo del mal». Las palabras brotaron de mí, fervientes y desesperadas, y sentí que las paredes se retractaban ante el sonido. El latido palpitante que resonaba más adentro se hizo más fuerte, más agudo, cada latido sacudía el suelo debajo de nosotros, casi como si fuera una protesta. Mills se estremeció, su rostro se deformó, su boca se abrió y se cerró como si luchara por hablar, pero sus ojos permanecieron atormentados, sus labios se movieron en silencio, como si luchara con voces que solo él podía oír. «Padre», jadeó, con la voz cargada de miedo. «Todavía está aquí. Puedo sentirlo, arañándome. Está furioso, muy furioso». Apreté su hombro con más fuerza, negándome a soltarlo. «Lo sé. Pero tú eres más fuerte que eso. Escucha mi voz, no sus mentiras. Todavía estás aquí, con nosotros, conmigo». A nuestro alrededor, la cueva parecía respirar, un gemido bajo vibraba a través de las paredes como si hubiéramos perturbado algo que había dormido durante mucho tiempo. Se agitó un viento débil y fétido, que traía el olor penetrante y acre del azufre y la muerte. Sentí que el aire se tensaba, presionándonos, la misma piedra se resintió por mi plegaria. «¿Escuchas eso?», murmuró Davis en voz baja. Miró hacia el pasillo que tenía delante, donde las paredes se estrechaban.
Su mirada se volvió distante y su cabeza se inclinó ligeramente como si estuviera escuchando algún tipo de canción dulce. Aine se quedó mirando, paralizado, con los ojos vidriosos y desenfocados. Es hermoso, murmuró. ¿Lo ves, Davis? La luz, Davis asintió lentamente y una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, nos está llamando. Está ahí abajo. Esperen, dije con brusquedad, pero me ignoraron y avanzaron al unísono, casi como si estuvieran sonámbulos. Mantuve mi mano sobre Mills, que había comenzado a temblar violentamente y sus ojos se dirigían rápidamente hacia Davis y Aines con creciente pánico. No, dijo con voz ronca y ronca. No pueden bajar allí. No les dejes, Davis. Aines. Grité, pero no se dieron la vuelta, ni siquiera me reconocieron. Se adentraron más en el túnel, siguiendo una señal invisible, con pasos firmes e inquebrantables. Mills me agarró la mano, con voz frenética. Están yendo hacia allí, padre. Están yendo directo hacia allí. Un terror helado me invadió mientras veía a los dos soldados desaparecer entre las sombras, moviéndose con una calma mecánica. Podía oírlos murmurar entre ellos, sus voces eran débiles. ¿Lo ves?, preguntó Davis, con una extraña mezcla de admiración y reverencia. Es tan cálido. Puedo sentirlo, como un latido. Sí, respondió Aines, con un tono igualmente cautivado. Nos ha estado esperando, ¿no es así? Todo este tiempo, padre, por favor, susurró Mills, con el rostro desencajado en sudor frío, no los dejes ir más profundo. Se está alimentando de ellos. Los está atrayendo hacia sí. Le apreté el hombro y sentí que su pulso se aceleraba bajo mi mano, errático y presa del pánico. Quédate conmigo, Mills. Aférrate a tu fe, a tu fuerza. Sea lo que estemos enfrentando, lo enfrentaremos juntos. Pero mientras miraba hacia el túnel oscuro, la tenue luz de las linternas de Davis y Aines se desvaneció en las profundidades. Mills me agarró del brazo, con los ojos abiertos y desorbitados, pero de algún modo firmes, como si hubiera encontrado un último destello de fuerza en su interior. Padre, dijo con voz áspera, acercándome a él, tienes que irte. Tienes que encontrarlos, traerlos de vuelta. Negué con la cabeza, renuente a dejarlo atrás. Mills, no puedo dejarte aquí. Nos iremos juntos. Forzó una sonrisa dolida. No, tienes que irte sin mí. Estaré bien. Puedo mantenerme firme aquí, dijo, con la mirada distante y una sombra de incertidumbre en su rostro. Sobreviviré. Pero ellos no lo harán si no los encuentras. Dudé un momento, sintiendo que la inquietud se intensificaba en mi estómago, pero su agarre en mi brazo era firme, su mirada insistente. Tenía razón. Cada segundo que permanecíamos allí, los demás se adentraban más en la pesadilla que les aguardaba. Le hice un gesto con la cabeza, murmuré una rápida bendición y lo dejé acurrucado en la penumbra parpadeante mientras me adentraba más en la cueva. El estrecho sendero se retorcía hacia abajo, más profundo de lo que creía posible. Las paredes se cerraban, húmedas y palpitaban con un calor terrible. Aceleré el paso, gritando sus nombres, pero solo mi propia voz resonó, rápidamente absorbida por la oscuridad opresiva. Justo cuando el pánico comenzaba a apoderarse de mi pecho, percibí un movimiento por delante. Una figura pequeña y pálida que salía de entre las sombras. Era un niño, descalzo y delgado, de piel blanca como la nieve y cabello que brillaba como el oro. No podía tener más de 7 u 8 años y vestía una camisa blanca demasiado grande. Sus ojos tenían un brillo peculiar, una mezcla inquietante de inocencia y sabiduría que no era del todo apropiada para alguien tan joven. Me miró con una leve sonrisa, una sonrisa cálida y acogedora, pero de alguna manera equivocada. Hola, padre, dijo en voz baja, con una voz melodiosa, casi musical. ¿Estás buscando a tus amigos, no? Pero es demasiado tarde. Están en proceso de dejarnos. Sentí una punzada de ansiedad en el pecho. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde están? La sonrisa del niño se ensanchó y sus ojos se oscurecieron con una expresión casi juguetona. Están perdidos. Tenían miedo, padre. Querían algo a lo que aferrarse, pero usted los abandonó. Igual que abandonó a Miss. Sus palabras me retorcieron el corazón, una acusación que se sintió como si una cuchilla se hundiera profundamente en mi cuerpo. Mills quería que continuara, dije, con la voz ligeramente entrecortada. Pero él te lo pidió porque sabía que querías dejarlo, respondió el niño, con un tono suave y persuasivo. Mills quería consuelo, padre. Quería que alguien estuviera a su lado, que lo ayudara a superar el miedo. Lo dejaste solo, y ahora, he encontrado la manera de salir. Me tambaleé y me horroricé al comprender lo que quería decir. Estás mintiendo. Mills está bien. El niño inclinó la cabeza, con una expresión que reflejaba simpatía y una extraña diversión. Ya lo verás.
Lo dejaste morir y ahora se ha ido. No es el primero que has dejado, ¿verdad, padre? Apreté la mandíbula y luché contra el impulso de retroceder. Las palabras de la niña me hirieron profundamente y tocaron heridas que no sabía que existían, heridas que creía haber olvidado. Has sacrificado mucho, ¿no? Continuó el niño, con una voz suave y acogedora. Una vida de soledad. Los votos que hiciste. El voto de castidad, el voto de permanecer solo en nombre de Dios. Sin esposa, sin hijos. Un hombre que lo da todo, solo para no recibir nada a cambio. Sus palabras se hundieron en mí, cada una de ellas retorcida con una familiaridad oscura. Había pasado incontables noches luchando con ese vacío, rezando por tener fuerzas, tratando de llenar un agujero que nunca podría expresar en voz alta. Mereces la paz, padre, susurró el niño, acercándose. Has servido lo suficiente. Dios ve tu sufrimiento. Quiere que descanses. Quiere que seas libre, que encuentres consuelo. Si te dejas llevar, si tan solo te dejas llevar, Él te recibirá con los brazos abiertos. Un mártir, un verdadero santo. Extendió la mano para tomarme la mía, su tacto era extrañamente frío. Si terminas ahora, Dios te seguirá amando. Te perdonará. Y nunca volverás a estar sola. El corazón me latía con fuerza y sentí el peso de sus palabras, llenándome de un extraño y casi seductor entumecimiento. Los interminables años de servicio, de sacrificio, de sentirme a la deriva en un mundo que solo podía ver desde fuera, todo se abría ante mí, magnificado en su mirada. El niño sonrió, su expresión era dolorosamente hermosa y siniestra, sus ojos brillaban con esa luz antinatural. Consuélate, padre, murmuró. Hay paz esperándote, si tan solo la buscas. Lo miré fijamente, mi mano temblaba en su gélido agarre. El latido palpitante de las paredes parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón, un ritmo constante e implacable que me instaba a rendirme, a encontrar la liberación que él prometía. El impulso de rendirme, de soltarme, me atraía, tentándome con una potente dulzura melosa. Mi mano, todavía atrapada en el frío agarre del niño, tembló. Sentí que sus promesas se hundían en mí, llenando cada hueco, cada dolor olvidado, cada susurro con una crueldad gentil que me incitaba a rendirme. Pero en lo más profundo, algo se resistía, una brasa que se negaba a extinguirse. Lentamente, metí la mano en el bolsillo y sentí el peso familiar de mi ama. Mi rosario. Cerré los ojos, respiré profundamente para tranquilizarme. Agarré la primera cuenta entre mis dedos y comencé a rezar. Mi voz era un murmullo bajo la opresiva presencia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El rostro del niño se ensombreció y su sonrisa vaciló mientras me observaba. Padre, dijo con voz suave y un dejo de advertencia en su tono. Te estás aferrando a algo que no puede ayudarte en este momento. Esas palabras no tienen sentido. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Un leve tic se dibujó en su expresión y su agarre en mi mano se hizo más fuerte dolorosamente. No tienes que hacer eso, padre, susurró, y su voz se suavizó hasta convertirse en un murmullo venenoso. Estás perdiendo el tiempo. Dios no te escuchará aquí, y a ella no le importa. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El rostro del niño empezó a retorcerse, sus suaves rasgos se estiraron y contorsionaron, su piel palideció hasta adquirir un amarillo mortal. Sus ojos se volvieron más oscuros, casi cavernosos, devorando cualquier atisbo de humanidad. Sus extremidades infantiles se alargaron, delgadas y huesudas, y sus pequeñas manos se transformaron en dedos largos como garras. La boca de la criatura se torció en una sonrisa obscena, revelando unos dientes afilados y desiguales que brillaban húmedos en la penumbra. Me tambaleé hacia atrás, agarrando el rosario contra mi pecho mientras la criatura estaba frente a mí, ahora una aparición horrible y retorcida de lo que una vez pareció ser. ¿Crees que puedes resistirte a mí? La voz que salía de su boca ya no era la de un niño. Era un gruñido gutural y estridente, que resonaba con una fuerza que sacudía el aire. Las paredes parecían temblar, respondiendo a sus palabras como si también fueran parte de él, una extensión viva y palpitante de su voluntad. Estás de pie en mi carne, sacerdote, dijo con desdén, señalando las paredes que nos rodeaban. Caminas por mis venas, sientes mi aliento en las piedras, escuchas mi pulso en la oscuridad. Este es mi cuerpo, y tú no eres más que un trocito dentro de él. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, sus superficies ondulaban sutilmente, adquiriendo una cualidad orgánica y repugnante. El débil sonido pulsante resonaba más fuerte, su ritmo era lento y hambriento. Tú y tus amigos nunca os iréis, continuó, con la voz cargada de malicia. Os consumiré a todos, os tragaré enteros y os enterraré en lo más profundo de mi ser. Su forma se onduló, se hizo más grande y llenó la caverna con su grotesca presencia. Las sombras se retorcían a su alrededor como zarcillos que se extendían hacia mí con garras que parecían arañar el aire.
Sentí un peso intenso y aplastante que me oprimía el cuerpo. Pero luego, con una sola mueca de desprecio, desapareció, disipándose como humo en el vacío. Se hizo un silencio denso y pesado. Respiré con dificultad, aferré mi rosario y me obligué a concentrarme, a mantener los pies en la tierra. Justo cuando mi mente se tranquilizó, los vi, Davis y a Inés, de pie al borde de un estrecho desnivel en lo más profundo del túnel, dándome la espalda y con la cara vuelta hacia abajo. Murmuraban para sí mismos, en voz baja y tensa, como si hablaran con algo que estaba justo debajo de ellos. Davis, grité, dando un paso hacia ellos. Mi voz resonó en el silencio. No respondió. Sus ojos estaban vacíos, desenfocados, mirando fijamente el pozo que había debajo. En una mano sostenía su rifle, con el cañón inclinado hacia su mandíbula y su dedo apoyado ligeramente en el gatillo. Inés estaba de pie junto a él, agarrando un cuchillo, con la hoja apretada contra su muñeca y la mano temblando. Sentí una fría ola de horror invadirme cuando me di cuenta de lo que estaban a punto de hacer. ¡No! Grité, corriendo hacia adelante, pero ellos parecían ajenos a mi presencia, sus rostros retorcidos en agonía silenciosa, sus expresiones perdidas en algún tormento invisible. Madre, susurró Davis, con la voz quebrada y las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. No fue mi intención, no quería, no puedo vivir más con esto. Inés, con su voz suave y distante, se hizo eco de su dolor. Te veré pronto, Sam. Lo arreglaré. Lo arreglaré. Basta. Grité con voz desesperada y con las manos extendidas hacia ellos. No tienes que hacer esto. Lo que sea que estés viendo no es real. Este lugar te está mintiendo. Vacilaron, solo por un momento, pero la oscuridad a su alrededor parecía latir al ritmo de su desesperación, atrayéndolos hacia atrás, alimentándose de su culpa, de su dolor. Davis, Inés, dije con voz temblorosa pero firme. Escúchenme. No están solos. Lo que sea que estén viendo, lo que sea que estén oyendo, es mentira. Estoy aquí. Estamos juntos en esto. Por un breve y frágil momento, parecieron dudar, aflojaron las manos y bajaron las armas. Pero las sombras se hicieron más profundas, como si la cueva misma estuviera observando, esperando, hambrienta de que se rindiera. Antes de que pudiera detenerlo, Davis apretó el gatillo. El disparo del rifle resonó ensordecedor en toda la cueva, reverberando en las paredes en una única nota desgarradora que pareció estremecer todo mi ser. Observé, impotente, cómo se desplomaba hacia adelante, con el cuerpo doblado sobre la fría piedra, los ojos vidriosos y distantes, los labios entreabiertos en una expresión de insondable dolor. La oscuridad que lo rodeaba parecía retorcerse de satisfacción, llenándose de sangre como si absorbiera su propia esencia. Entonces, cuando su cuerpo se relajó, cayó al suelo. Davis, susurré, pero él ya se había ido. Inés, que ahora estaba solo, temblando y aturdido, presionó la hoja contra su muñeca. La cortó. La sangre fluyó de inmediato, formando regueros oscuros contra la piedra. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos y desenfocados. Se tambaleó, apenas capaz de mantenerse erguido. ¡No! Grité, corriendo a su lado y agarrándole la muñeca para detener la hemorragia. Mis dedos se resbalaron en la sangre tibia y resbaladiza y luché por mantenerlo sujeto mientras él jadeaba, con una mezcla de horror y confusión en su mirada. Inés, quédate conmigo, le pedí, abriendo el botiquín de emergencia que llevaba atado al chaleco. Saqué el torniquete, lo envolví rápidamente alrededor de su brazo y lo ajusté hasta que el sangrado disminuyó. Este lugar te está mintiendo, se está alimentando de tus miedos. No dejes que gane. No nos dejes. Inés parpadeó, su rostro se contorsionó de dolor mientras parecía volver a ser el mismo. Su respiración se hizo más lenta y sus ojos se encontraron con los míos, claros pero nerviosos. Padre, susurró, con voz temblorosa. Yo, lo vi. Vi a mi hermano. Él me estaba llamando. No es real, dije, sujetándolo con una mano en el hombro. Sea lo que estés viendo, sea lo que estés sintiendo, es este lugar que intenta destruirte. Mantén la concentración. Saldremos de aquí, juntos. Comencé a recitar una oración en voz baja mientras agarraba mi rosario en una mano, anclándome a mí y a Inés en la única protección que conocía. Mientras hablaba, la respiración de Inés se estabilizó aún más, su mirada se agudizó y pude ver que la luz de la conciencia regresaba a sus ojos. Asintió débilmente, agarrando mi mano como si estuviera aferrándose a un salvavidas. Gracias, padre, susurró, con la voz ronca, quebrada. En ese momento, una voz familiar resonó en la cámara y se unió a mi plegaria. Miré hacia arriba, atónita, y vi a Millos saliendo de la oscuridad, con el rostro iluminado por una fe feroz y desafiante que parecía atravesar las sombras que nos rodeaban.
Estaba murmurando sus propias oraciones, moviendo los labios a un ritmo constante e implacable, como si cada palabra fuera un arma contra la oscuridad. Sus ojos brillaban con determinación. Ella me dijo que viniera aquí, padre. Con Agnes apoyado pesadamente en mi hombro y Milles a mi lado, nos dimos la vuelta y comenzamos a recorrer el tortuoso camino por el que habíamos venido. Cada paso parecía una batalla, la cueva misma parecía moverse, las paredes se estrechaban, se cerraban. Oscuros zarcillos de roca y tierra se arrastraban hacia adentro, raspando nuestros brazos y hombros, empujándonos hacia atrás con una hostilidad casi viva. «Muévete más rápido», me instó Mills, agarrándome del brazo y tirando de mí hacia adelante mientras el túnel parecía retorcerse y distorsionarse, doblándose en ángulos antinaturales. Agnes gimió, su rostro pálido por la pérdida de sangre, pero siguió moviéndose, apoyándose en Mills y en mí. Podía sentir que sus fuerzas se desvanecían, pero sus pasos se mantuvieron firmes. Un gruñido gutural y profundo surgió de la tierra, reverberando por toda la cueva como el rugido de un depredador, y el suelo bajo nuestros pies se dobló, provocando grietas que se extendían a lo largo del camino. Las paredes se retorcieron y formaron formas espantosas. Manos que se extendían, bocas abiertas de par en par, ojos que miraban con malicia ciega. «Sigue rezando», murmuró Agnes con voz temblorosa. «Odia eso». Con un impulso de coraje, levanté la voz y grité las oraciones que una vez había susurrado. Mi voz resonó en el pasadizo y desafió el control implacable de la cueva. Mills se unió a mí, con su voz fuerte e inquebrantable, y Agnes, aunque débil, susurró conmigo, aferrándose a las palabras. «Líbranos, Señor, de todo mal», canté, con el corazón latiendo con fuerza mientras avanzábamos, cada paso era una carrera desesperada contra las garras de la caverna. El túnel parecía alargarse, estirándose como si se burlara de nuestra huida, pero seguimos adelante, negándonos a rendirnos ante la bestia hambrienta que nos rodeaba. Las paredes gritaban de rabia, un sonido agudo y lamentable que me hacía rechinar los dientes, pero me aferré fuerte a mi rosario, sintiendo el calor de mi fe que me estabilizaba, guiando nuestro camino a través del tortuoso y sinuoso sendero. Por fin, apareció un rayo de luz, tenue pero inconfundible. La fría y pura luz del mundo exterior se derramó en el túnel y atravesó la oscuridad. Convocando nuestras últimas reservas de fuerza, avanzamos a trompicones hacia ella, cada paso nos arrancaba de las garras de la caverna, hasta que, con una última sacudida, nos tambaleamos hacia el cortante aire antártico. Sentí que Agnes se apoyaba contra mi hombro y que Milles lo sujetaba desde el otro lado mientras luchábamos por poner distancia entre nosotros y ese lugar infernal. Los hombres estaban exhaustos, sus rostros pálidos, su respiración entrecortada, pero estábamos fuera. Lo habíamos logrado. Detrás de nosotros, la entrada de la cueva empezó a temblar, las paredes se doblaron hacia adentro como si fueran atraídas por una fuerza invisible. Las sombras del interior se retorcieron y se retorcieron, dando un último temblor violento antes de que toda la caverna se derrumbara hacia adentro, la roca se dobló sobre sí misma como el cierre de una mandíbula monstruosa. El suelo se agitó y se estremeció, un rugido profundo y resonante atravesó el hielo y la nieve mientras la caverna se tragaba a sí misma, desapareciendo en la tierra. «Muévanse», grité, instando a Milles y a Agnes a retroceder mientras la tierra debajo de nosotros se sacudía y se sacudía, la tierra misma se movía bajo nuestros pies. Trepamos por una cresta, la nieve se pegaba a nuestras botas, el frío cortante nos desgarraba. Apenas habíamos llegado a la cima de la cresta cuando un poderoso temblor sacudió el suelo, un temblor inmenso que casi nos hizo caer al suelo. Abajo, el suelo donde había estado la cueva comenzó a hundirse. La nieve y las rocas cayeron al abismo como si fueran arrastradas por una mano indescriptible. Observé, atónito y horrorizado, cómo la tierra se cerraba sobre el lugar, dejando solo un trozo vacío de nieve y rocas irregulares. El zumbido palpitante que nos había perseguido se desvaneció, reemplazado por el silencio absoluto del páramo helado. Mills se llevó la mano a la cabeza, con el rostro pálido. «Dios, es como si nunca hubiera estado ahí». Agnes, con el brazo todavía atado con fuerza por el torniquete, asintió con la cabeza lenta y temblorosamente. Simplemente, se fue. Nos quedamos allí, temblando de frío, asimilando la realidad de lo que acababa de suceder. La cueva, la presencia en su interior, todo estaba enterrado, oculto bajo el hielo, como si la naturaleza misma hubiera decidido sellar ese terror indescriptible. Después de un largo momento de silencio, puse una mano sobre el hombro de Agnes y señalé con la cabeza hacia las luces distantes del campamento base. «Vamos», dije en voz baja. «Vamos a buscarte atención médica». El camino de regreso a la base fue sombrío. Ninguno de nosotros habló, cada uno de nosotros estaba perdido en sus propios pensamientos, en sus propios recuerdos de lo que había sucedido. Yo iba al frente, aferrándome a la débil luz de mi fe, sintiendo su calor que me ayudaba a resistir el viento helado que nos azotaba, el frío más cortante que nunca.
Cuando finalmente llegamos a la base, el coronel Beckett nos estaba esperando con una expresión indescifrable. Nos estudió a cada uno en silencio, con la mirada fija en el brazo ensangrentado de Aines y la mirada distante de Miss. Sin decir palabra, hizo un gesto para que los médicos se llevaran a los dos hombres, y observé cómo se llevaban a Aines y a Mills, con expresión cansada. El coronel y yo nos quedamos solos en la noche helada, con su mirada aguda y escrutadora mientras se giraba hacia mí. ¿Y bien?, preguntó en voz baja y firme. ¿Qué pasó ahí abajo? Respiré profundamente y me costó encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo podía describir lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido? ¿Cómo podía explicar la cueva que casi nos había tragado, la presencia impía que había estado allí? Dudé, y finalmente lo miré a los ojos. Era algo maligno, coronel. Algo que escapaba a nuestra comprensión. No sé qué esperaba que encontráramos, pero sea lo que fuere, es mejor dejarlo enterrado. El coronel apretó la mandíbula, pero asintió lentamente, con una mirada indescifrable. ¿Y el sargento? Davis no lo logró, dije en voz baja, sintiendo el peso de esas palabras sobre mis hombros. Pero Mills y Aines, hice una pausa y miré hacia la enfermería donde los estaban tratando. Se recuperarán. Físicamente, al menos. Él asintió de nuevo, su expresión se suavizó un poco. Lo siento, padre. Esto no sabía que terminaría así. Yo tampoco, respondí, juntando mis manos y rozando con mis dedos el rosario que todavía colgaba de ellas. Pero ya se acabó. Lo que fuera que había en ese lugar, ya no está. El coronel me observó por un momento, con los ojos llenos del peso de preguntas que nunca haría. No creía en lo sobrenatural, pero incluso él podía sentir que nos habíamos enfrentado a algo más. Gracias, dijo finalmente, con su voz más suave de lo que jamás la había escuchado. Mientras me preparaba para abandonar la Antártida, sentí una extraña sensación de paz mezclada con tristeza. La oscuridad de esa cueva casi nos había devorado, pero habíamos sobrevivido. Y mientras subía al avión, susurré una última plegaria, una súplica para que cualquier mal que hubiera escondido bajo el hielo permaneciera sellado, olvidado, oculto al mundo para siempre.